Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Alberto y en este video, en esta presentación, se va a estar hablando acerca de los conceptos básicos en materia de ISR de operaciones internacionales. Este es en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el contenido del que vamos a estar hablando va a ser sobre la residencia, o sea, son conceptos básicos. Vamos a estar hablando sobre la residencia, el establecimiento permanente, la fuente de riqueza, sistema tributario, con dos subtemas. También vamos a estar hablando acerca de la introducción de los tratados internacionales en materia fiscal y también comentaremos el artículo 153 de la ley del ISR. Y bueno, comentado lo anterior, vamos a pasar a hablar de esto, ¿no? Lo primero, la residencia. Esto se menciona, esto lo define el Código Fiscal de la Federación en su artículo noveno, donde menciona que se consideran residentes en territorio nacional las personas físicas que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en otro país, se considerarán residentes en México si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales o CIP. Para estos efectos se considerará que el CIP está en territorio nacional cuando, aquí tenemos una gráfica, cuando se obtengan más del 50% de ingresos en el país y que en el país esté su centro principal de actividades. Bueno, en la, en la ilustración del lado derecho vemos que, por ejemplo, una persona física cualquiera que tenga ingresos en el extranjero de 40% de sus ingresos totales, pero que en territorio nacional obtenga el 60% de los ingresos totales, entonces vemos que se cumple este primer supuesto, que es de obtener más del 50%. Entonces estaremos en el supuesto de que en territorio nacional se encuentra su centro principal de actividades, o sea que está en México. Y en el mismo artículo mencionado anteriormente, también se mencionan otras personas físicas que también se consideran residentes en territorio nacional, el cual menciona que son los funcionarios del Estado y trabajadores del mismo. También en el mismo artículo 9, noveno, fracción 2, se hace mención de las personas morales que hayan establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva. Y pues tratándose de personas morales, se entiende que tienen la misma administración principal de su negocio en el lugar de sitio en el cual de manera habitual realizan el total o parcial de las actividades propias de su objeto social. Bueno, ahora hablando del establecimiento permanente, esto tiene fundamento en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, donde se menciona que eh, cualquier lugar de negocio en el que en el que se desarrollen parcial eh, o totalmente las actividades empresariales o se presten servicios personales independientes se considerarán un establecimiento permanente. Estos son, pues, aquí vemos unas ilustraciones donde pueden ser fábricas, eh, edificios, minas, oficinas o cualquier lugar de extracción de materias primas. Por otro lado, cuando un residente en el extranjero actúe en el país a través de una persona física o una persona moral distinta de un agente independiente, se considerará que el residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el país. Bien, ahora pasando con la fuente de riqueza, en la ley del ISR pues no se define qué se entiende por fuente de riqueza, por lo cual debiendo interpretar y analizar en qué momento nos encontramos frente a un problema de identificación de fuente de riqueza ubicada en México.
y por consecuencia entendiendo cualquiera de los cuatro supuestos generales, estos propuestos por Hernández. Este, primero persona que paga, lugar donde se paga, el lugar donde se presta el servicio y el lugar de la actividad. Y bueno, por fuente de riqueza debemos entender el lugar en donde se producen los hechos generados de los tributos, era lo que mencionábamos anteriormente. O sea que el sitio donde el sujeto pasivo percibe el ingreso, rendimiento o en su caso la utilidad grabado por la ley tributaria, o donde derivan tales percepciones. Y bueno, luego ahí vemos unas ilustraciones que nos sirven para, pues, que sirven de ejemplo, ¿verdad? Luego, aquí vamos a estar hablando acerca del sistema tributario. El sistema tributario se define como una organización legal y administrativa, además de que usa técnicas que crea el Estado con el fin de ejercer de forma eficaz y objetiva el poder tributario. Recordemos que el sistema tributario cuenta con impuestos, según el artículo 2, eh, que, que son impuestos, son aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y los derechos. Son los impuestos del sistema tributario. Y aquí tenemos la palabra sistema, que esto implica que haya una armonía entre los impuestos entre sí, hablando de tributación, y entre los objetivos fiscales del Estado o del país. Y por su propia definición, sistema implica que existen distintos elementos, que haya un enlace entre los mismos, un orden o forma específico, objetivos preestablecidos y comunes. Ahora, ¿en qué país pago impuestos? Bueno, existen dos principios, el principio de la residencia y el principio de la fuente. Estos son dos lineamientos de tributación internacional para la renta que son los más conocidos. Esto se hace con un fin específico, que es el de alcanzar una eventual solución a la doble tributación. Es decir, que se elimine eso, porque a veces cuando no se soluciona esto, cuando no se atiende este tipo de criterios, de cosas que suelen surgir, pues termina afectando a los empresarios más que nada. Y bueno, ahorita vamos a hablar de la renta mundial o basada en la residencia. Esto se trata que plantea que un país solo debe cobrar impuestos a la renta a sus residentes, independientemente de la fuente de ingreso donde se obtenga. Los ingresos obtenidos por los no residentes en el país no serían gravados en este caso. Y abajo tenemos una leyenda que dice que la residencia corresponde al país donde se encuentra establecido el contribuyente. Bueno, suponiendo pues dos países, no necesariamente tiene que ser México y Estados Unidos, pero pues simplemente se hizo para ejemplificar. Bueno, supongamos que México tiene está basado en la residencia. Entonces, primero se plantea que un país solo debe cobrar impuestos a la renta a sus residentes. Entonces, un mexicano pues obviamente es residente del país y se obtiene ingresos de otro país, sí va a pagar impuesto. Pero si viene alguien que no es residente, no va a pagar impuesto porque no es residente del país. Porque se menciona que independientemente de la fuente de ingresos y que los ingresos obtenidos por los no residentes en el país no serían gravados. Aquí tenemos el otro punto, que es territorialidad o basada en la fuente, que menciona el principio de la fuente, establece que un país solo debe cobrar impuestos sobre los ingresos generados en él.
y que cada ingreso sería grabado una sola vez a la tasa de impuestos del país fuente de ingreso. Y abajo dice la fuente corresponde al país donde se obtengan ingresos. Supongamos que otra vez México ahora ya no sea de la residencia, sino sea de la fuente, que entonces solamente cobrar impuesto eh, por los ingresos generados en el país. Entonces, si viene un extranjero o un no residente y obtiene ingresos en el país, sí va a pagar impuestos, porque esos ingresos se están generando en el país. Pero, mientras tanto, un residente en México que obtenga ingresos de otro país no va a pagar impuesto porque, por lo mismo, porque los ingresos no se están generando ya en el país. Entonces, pues ahí se estaría atendiendo pues un tema de doble tributación y pues evitando ese concepto más que nada. Y bueno, ahora em, esto se da gracias a los tratados internacionales en materia fiscal, que ahorita pues vamos a ver una introducción a ellos. Y pues en un contexto general se habla de que los principios rectores en materia fiscal elaboran los tratados internacionales. Esto pues como se viene mencionando anteriormente, de evitar la doble tributación y con ello facilitar el comercio, el comercio internacional. Y pues evidentemente cada uno de los principios está encaminado a un fin. Sin embargo, en general lo que se busca se reduce a facilitar las relaciones internacionales en materia comercial, de modo de que el tema de tributación de pago o pago de impuestos no se convierta en un impedimento para que dichos negocios puedan realizarse óptimamente. Y bueno, comentado lo anterior, ahorita vamos a mencionar el artículo 153 de la ley del ISR, que habla sobre la tributación de los residentes en el extranjero con fuente de riqueza ubicada en México. Bueno, menciona que estos contribuyentes podrán solicitar la práctica de un avalúo por corredor público titulado o institución de crédito, estos autorizados por las autoridades fiscales. Dichas autoridades estarán facultadas para practicar, ordenar o en su caso tomar en cuenta el avalúo del bien objeto de enajenación, y cuando el valor del avalúo exceda de más de un 10% de la contraprestación pactada por la enajenación, el total de la diferencia se considerará ingreso del adquiriente en los términos del capítulo quinto del título cuarto de esta ley, o sea, de la ley del ISR, en cuyo caso se incrementará su costo con el total de la diferencia citada. Eso es lo que menciona el primer párrafo. Ahora, lo que sigue forma parte del segundo párrafo, que menciona que tratándose de valores que sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, cuando se enajenen fuera de bolsa, las autoridades fiscales considerarán la cotización bursátil del último hecho del día de la enajenación en vez del valor del avalúo. Y pues mencionando todo lo anterior, pues fuimos mencionando los conceptos básicos. Eh, la bibliografía que se utilizó fue el Código Fiscal, eh, un régimen fiscal de los extranjeros en México, obviamente la ley del impuesto sobre la renta y un tema de sistemas tributarios y reformas tributarias. Y bueno, mencionando lo anterior, eh, ya llegamos al final de la presentación. Se agradece su atención y hasta luego.